asegurar la vía aérea como principal prioridad en los pacientes críticos inestables puede salvarles la vida. Alrededor del 0.5 al 1% de los datos epidemiológicos que se manejan, se dice que los visitantes de servicio de urgencia requieren algún tipo de abordaje de la vía aérea, llámese intubación endotráquea. Entonces, en el contexto de pacientes críticamente inestables, pacientes en contexto de parada cardiorrespiratoria, traumatismo generalizado, trauma craneoencefálico grave, representan desafíos únicos que impactan en el éxito de la realización de la misma, porque estos pacientes están sujetos a mal manejo de secreciones, a sangrado profuso, a lesión de columna cervical, que vuelven la vía aérea generalmente dificultosa. Entonces, el manejo de la vía aérea debe ser competencia de todo el personal que labora en el servicio de urgencias. Las guías actuales, como recomendación en el abordaje inicial de la vía aérea, recomiendan un rápido examen físico de aquellos pacientes que ingresan y tratan de mantener el objetivo cardinal, que es mantener una vía aérea permeable, es decir, que se garantice la ventilación y la oxigenación del paciente, por encima del 90% en lo que sería la saturación de oxígeno. Para ello debemos evaluar si hay obstrucción por algún cuerpo extraño, hacer el examen físico de forma rápida y sistemática para encontrar ciertas características anatómicas o condiciones patológicas que nos hagan prever una vía aérea difícil, tales como lesión en cuello, como tumores, quemaduras, cicatrices retráctiles, macroglosia o lengua grande, cómo es la forma del mentón y de la boca, la apertura oral, eso es muy importante, y la presencia de dientes supernumerarios o incisivos prominentes. Todas estas características anatómicas que son muy importantes a la hora de clasificar y evaluar a estos pacientes. Hay una serie de predictores de dificultad de la vía aérea que todo médico general debe conocer. Dentro de estos están el Mallampati, que es el más conocido. Mallampati estudia las estructuras anatómicas en relación de la faringe con la lengua y evalúa a su vez la apertura oral. Se dice que el grado 3 y grado 4 predicen vía aérea difícil. La distancia interincisiva o apertura de la boca, se dice que una apertura menor de 3 traveses de dedo del paciente indica una vía aérea difícil. Al igual que la distancia tiromentonera y esternomental. La clasificación de Bell-House y Dorr nos habla sobre la extensión de la columna cervical en cabeza. Se dice que una extensión con un ángulo menor de 30 grados dará una vía aérea difícil. Se buscan también indicios de ventilación difícil a través de la escala de Langeron. Esto tiene un acrónimo denominado OBS, que también nos simplifica el estudio. Obesidad, presencia de barba, edad mayor de 55 años, antecedentes de ronquido o síndrome de obstrucción de apnea obstructiva del sueño y eventualmente nos hacen una ventilación difícil. Debemos recordar que no solamente como emergencia tenemos a los pacientes que llegan de la calle, también hay servicios como la UCI o intermedios que tienen pacientes que no tienen un abordaje definitivo de la vía aérea. Debemos recordar que estos pacientes generalmente requerirán intubación endotráquea en algún momento, tienen mal manejo de secreciones y poca tolerancia a lo que sería la apnea. Entonces, la escala de Macoya, o el score Macoya, tiene 7 variables que permiten el estudio de manera sistemática y rápido de estos pacientes. Paciente con un Mallampati 3 o 4, con apnea obstructiva del sueño, con un cuello rígido, con una apertura bucal reducida, con un Glasgow menor de 8, con hipoxemia severa y con el operante que va a abordar la vía aérea no anestesiólogo, tiene un riesgo elevado de presentar dificultad en el manejo. Un score mayor de 3 puntos nos indica una vía aérea difícil. En la emergencia o en el contexto de emergencias o de urgencias, el paciente traumatizado, en líneas generales, se dice que es estómago lleno. Es estómago lleno y tiene mayor probabilidad de broncoaspirar. Estos pacientes también cuentan con lesiones cervicales, lesiones o trauma facial, o están en el contexto de compresiones torácicas por el RCP. Esto dificulta la vía aérea. Es imperativo saber que en estos pacientes también es muy importante el conocimiento porque pueden requerir de forma imperativa la canulación de la tráquea. La escala Lemon, muy conocida, también nos da un acrónimo que nos ayuda al estudio rápido y sistemático de estos pacientes. Examinar o buscar lesión o trauma. Evaluar la regla de 3-3-2 a través de lo de la distancia interincisivo, mentoyoidea, en relación de la tiroides
o del cartílago tiroides con el suelo de la boca. MOU de apertura oral o bucal, un malampatía mayor de 3. Obstrucción, buscar siempre presencia de cuerpo extraño, de desplazamiento posterior de los tejidos blandos de la faringe y la lengua, que también obstruyen la vía aérea, presencia de pilotitis o de accesos a amigdalina. Y cuello. Se evalúa también el grosor y la movilidad del cuello. Presencia de coñarín o imposibilidad para la extensión nos dificultarían la laringoscopía directa. La Asociación Americana de Anestesiología define la vía aérea como la dificultad en la ventilación con máscara facial y balón de reanimación o dificultad con la intubación endotraqueal o ambas situaciones clínicas. La ventilación difícil se presenta cuando existe incapacidad de mantener la saturación de oxígeno por encima del 90%, utilizando ventilación a presión positiva intermitente con mascarilla facial y balón de reanimación. La laringoscopía difícil es la situación clínica que se produce cuando no se logran visualizar de forma adecuada las estructuras de las cuerdas vocales o la estructura glótica. Entre ellas tenemos los grados 3 y 4 de la clasificación con Marley. Intubación difícil es aquel escenario donde para intubar al paciente hay que hacer más de 3 intentos o se demora más de 10 minutos. O se utilizan múltiples operadores, es necesario la presencia de un dispositivo para facilitar la introducción como guías semirrígidas o se requieren dispositivos adicionales de manejo avanzado de la vía aérea. Dentro del manejo básico o inicial del paciente tenemos la maniobra frente-mentón, que consiste en alinear los ejes de la vía aérea para facilitar la ventilación. Esta requiere extensión del cuello, de la columna cervical. Estaría contraindicado en un paciente traumatizado. Para esta tenemos la subluxón mandibular, que haría la misma función. También tenemos dispositivos de apertura mecánica de la vía aérea. Serían los más conocidos las cánulas orofaringeas, la cánula de Gödel y la cánula de Berman. La de Berman, que es la que está acá a la izquierda, tiene fenestraciones que permiten la aspiración de secreciones. Estaría indicada entonces en cualquier paciente que tenga obstrucción de la vía aérea por algún tipo de secreción. La de Gödel, que es la más conocida, tiene a su través un lumen que, aparte de disminuir o prevenir la obstrucción de la vía aérea, permite la ventilación. Existen varios tamaños, generalmente las de 7 a 9 centímetros son las que se usan en los pacientes adultos. La contraindicación para la utilización de estas cánulas, bueno, que el paciente esté consciente y no tolere la colocación de la misma y que el paciente tenga reflejo nauseoso, porque esto no predispone a broncoaspiración. Tenemos la cánula nasofaringe que cumple la misma función, solo que va insertada, como su nombre lo dice, desde las fosas nasales hasta las regiones hipofaringeas. Estaría contraindicada entonces en pacientes que tengan tramo facial porque puede producir canulación de alguna estructura encefálica y aquellos pacientes que tengan antecedentes de epistaxia. La ventaja de la utilización es que está hecha de un material de silicona y es más tolerable en los pacientes conscientes. No predispone tanto a la broncoaspiración. Para los mecanismos o los dispositivos que permiten la ventilación del paciente tenemos el más conocido, el balón AMBU, comercialmente conocido, que se denomina balón autoinflable o de reanimación. Este se utiliza a través de la colocación de una mascarilla facial que va, como su nombre lo dice, en la región facial, desde la rama nasal hasta lo que sería el reborde anular de los dientes. Para ventilar correctamente a un paciente tenemos la técnica, como se ve aquí, CE. Si el paciente no se puede ventilar de esta manera, entonces podemos realizar una técnica bimanual con un operador que nos esté ayudando o con la colocación de las cánulas de Gödel. Las guías actuales recomiendan la ventilación de todo paciente que requiera asistencia ventilatoria para lograr los objetivos con una FiO2 cercana al 100% y utilizando de 6 ml por minuto de estos pacientes. Bueno, la vía aérea definitiva se define como la canulación de la tráquea a través de un tubo, con o sin balón, que luego va a ser conectado a cualquier dispositivo que permita la ventilación artificial del paciente, o sea, una fuente rica en oxígeno. Para su realización, el gol estándar en la emergencia todavía es la laringoscopía directa, pero existen otros métodos a través del cual podemos canular la tráquea, como se verá posteriormente. El reto aquí es saber,
el médico de la emergencia, a quién intubar y cuándo intubar. Hay muchas indicaciones de intubación endotraqueal, desde traumatismo craneoencefálico o alteración del estado de conciencia, al paciente que presente cualquier tipo de distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria que no le permita la adecuada oxigenación, como el paciente que tenga mayor riesgo o un riesgo aumentado de empeorar su situación clínica. Hay una clasificación que nos ayuda a nosotros a discernir de manera oportuna y simplificada cuándo intubar. Tendremos entonces una intubación de emergencia para todo aquel paciente cuya situación clínica no permita o requiera, sea menester, la intubación inmediata. Es el paciente que llega agónico, inconsciente o con parada cardiorrespiratoria. Estos pacientes generalmente presentan una verdadera crash. La intubación de urgencia es aquella intubación que nos permite a nosotros como médicos tener un tiempo, aunque limitado, para plantearnos un plan a seguir. Si hacemos una intubación con secuencia rápida o determinamos la presencia de predictores para una vía aérea dificultosa, o sea, nos permite pegarnos más a los algoritmos. Generalmente los pacientes que visitan la emergencia están dentro de esta clasificación. La intubación electiva es aquella que se da en la sala de quirófano, la hacemos los anestesiólogos, pero en el contexto de la emergencia es todo aquel paciente que estando en el servicio de urgencias o en el servicio de medicina crítica se vislumbre la posibilidad de utilización o de canulación de la vía aérea, es decir, un paciente que tenga una ventilación mecánica no invasiva y requiere la invasiva. Estos son los materiales que se utilizan para una laringoscopía convencional o directa, laringoscopio con las respectivas hojas, la curva O de Manchington y la recta O de Miller. Antes de la intubación endotraqueal es importante que el equipo de salud, en forma organizada y rápidamente y sistemática, tengan todo el escenario disponible para la correcta intubación endotraqueal. Hay que hacer un listado o revisión de una lista en donde hay que tener disponible el equipo que se va a utilizar, desde medicamentos, laringoscopio, tubos endotraqueales de diferentes diámetros, sondas de aspiración hasta estetoscopio para corroborar la correcta ventilación del paciente. También nos habla de prefijar los valores del ventilador mecánico si disponemos de él, o que esté presente la bolsa utilizable, conectada de una vez a la fuente de oxígeno. No hay tiempo que perder en estos pacientes. La última actualización de la DAS nos recomienda entonces también tener disponible el recurso humano, porque el factor humano es el que generalmente suele fallar en el abordaje de la vía aérea, es decir, determinar quién va a ser el líder en la escena, quién va a ser el primer intubador, el segundo intubador, el ayudante, el circulante, el que va a hacer las maniobras externas y quién va a pedir ayuda. Luego de esto, determinar dificultad, es decir, ¿tenemos predictores de vía aérea dificultosa? Sí, bueno, si los tenemos, tenemos que saber qué plan vamos a seguir, A, B, C o D, y saber pedir ayuda, determinar si podemos despertar al paciente para poderlo intubar o qué vamos a hacer. La última actualización del manejo de la vía aérea según la DAS nos dice que también la posición del paciente es importante. Generalmente se utiliza la posición de olfateo, que es la extensión del cuello a más de 30 grados. En los pacientes politraumatizados, generalmente, esta posición está contraindicada por el riesgo de presentar lesión cervical. Para los obesos y las embarazadas, entonces tenemos la posición en rampa, que está a la derecha. Los obesos tienen mayor dificultad para la ventilación y en el momento de hacer la laringoscopía suele ser dificultosa la visualización del anillo traqueal. Para esto tenemos la posición en rampa, que consiste en, aparte de la elevación o la alineación del eje cervical con encefálico, elevación del tórax a 30 grados. Esto permite, aparte de hacer una buena laringoscopía, ventilar mejor al paciente y que estos tengan mayor tiempo de apnea, que toleren más la apnea. Al momento de realizar ya el procedimiento de laringoscopía, que todo esté listo y previsto, las guías actuales recomiendan entonces la inserción del tubo endotraqueal. Se prefiere de una vez insertar el tubo endotraqueal con una guía para que mejore el tiempo de intubación. Una vez hecha la laringoscopía, entonces vamos a clasificar si hay vía aérea dificultosa, porque ya tenemos la visión directa de la glotis.
Sabemos si hay un Cormalegin grado 1 o grado 3 o 4, que serían las vías aéreas difíciles. Esta intubación endotraqueal se logra a través, cuando hay indicación de realizarla, del seguimiento de una secuencia de pasos que permiten evitar los efectos deleterios, tanto de la hipoxemia como de la broncoaspiración. Recuerden que el paciente que llegue a la emergencia es un estómago lleno. Entonces tenemos el acrónimo de las 7P. Esta escalera representa el tiempo que tenemos para prepararnos para intubar. Generalmente no mayor a 10 minutos. ¿Sí? Preparamos al paciente, la preoxigenación, el pretratamiento, que es para disminuir los efectos deleterios de la intubación y la neumopía. Se utiliza generalmente lidocaína y fentanilo para estos pacientes. La protección y el posicionamiento, y luego la parálisis y la inducción. La parálisis y la inducción es el momento cero. Debe realizarse en menos de un minuto. Para eso utilizamos fármacos de inducción rápida, como ketamina, etomidato, propofol. Y para la relajación neuromuscular, las guías proponen el uso de ropurol, a mayores dosis que las dosis habituales o convencionales que utilizamos los anestesiólogos. Luego de ello, que tenemos intubado al paciente, procedimos a corroborar o comprobar la posición adecuada del tubo. El gol estándar sigue siendo la canografía, pero nosotros a través de la clínica podemos ocultar epigastrio y ambos campos pulmonares, y aparte de ello, ver cómo está la ventilación, si el volumen corriente que estamos aplicando coincide con la correcta expansión del tórax. Luego nos vamos a los cuidados post-intubación. Debemos conocer también que hay dispositivos para el manejo avanzado de la vía aérea. Existen muchísimos. Los más utilizados en la emergencia y por el campo de la anestesiología son los dispositivos supraglóticos. Los dispositivos supraglóticos, como su nombre lo dice, son dispositivos que abordan la vía aérea por fuera de la laringe, pero que en caso de emergencia sirven mucho para garantizar por lo menos la ventilación de ese paciente. El más conocido es la máscara laringea. De ella debemos saber que la clásica está constituida por una mascarilla propiamente dicha que tiene una abertura que permite la ventilación del paciente. Esta hace un sellado de las estructuras perilaringeas con baja presión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay riesgo de broncoaspiración. Existen dispositivos de máscara laringea de segunda generación que se crearon para evitar estos riesgos, o por lo menos para disminuirlos. Entre ellas tenemos la Fast Trash, que sirve para la intubación a su través, esa es la principal ventaja. La Supreme, que está acá, de este lado, que a través de su tubo aéreo nos permite la intubación, y aparte tiene un tubo accesorio que está por acá atrás, que permite las secreciones gástricas, es decir, disminuye entonces el riesgo de broncoaspirar. Acá abajo está la iGel, que es la más novedosa, está constituida de un material que evita lesionar las estructuras orales y laringeas. Su indicación es porque hace un buen sello sin tener un balón de llenado, y se utiliza en RCP y en la ventilación positiva intermitente. Acá tenemos entonces los dispositivos que nos ayudan, son dispositivos en los que nos podemos apoyar. Los de la parte superior, esto es un guiador semi-rígido. Y el de abajo es el conocido estilete buggy. A través de él, y está indicado para las vías aéreas difíciles, por Malegin 3 y 4, introducir el tubo a su través. Es más fácil colocar en la guía y luego el tubo a su través. Y el videolaringoscopio, que es el dispositivo como que más novedoso para tratar una vía aérea difícil. Las guías recomiendan su utilización solo si esta no retarda el abordaje de la vía aérea quirúrgica, y hay que sopesar riesgo-beneficio, porque su manipulación es dificultosa, entonces habría que contar con un operador que esté familiarizado con el instrumento. A modo de resumen, tenemos el algoritmo universal del manejo de la vía aérea. ¿Qué hacer ante la llegada de un paciente inconsciente? Es decir, paciente que tenga parada cardiorrespiratoria. Se denomina paciente crash, es decir, se intuba inmediatamente que llega al servicio de emergencia, sin preparación farmacológica. Si este algoritmo falla, entonces nos vamos al algoritmo de la vía aérea fallida.
Si el paciente no está consciente y no está agónico, pero es un paciente crítico, buscamos predictores rápidamente. Eso es rápido, en cuestión de segundos. Predictores de vía aérea difícil. Si hay predictores de vía aérea difícil, vamos al algoritmo de vía aérea difícil. Si falla, vamos al algoritmo de vía aérea fallida. Si el paciente no está agónico, no tiene predictores de vía aérea difícil, nos vamos a la secuencia de inducción e intubación rápida. Es decir, el paciente tiene una preparación farmacológica, se puede peroxigenar el paciente para aumentar las reservas de oxígeno y que tolere el momento de la apnea y conservar como tal la hemodinámica de este paciente. Aquí está la CIR. En la CIR nos dicen, un paciente que no tiene ni predicción, ni predictores de vía aérea difícil, ni llega agónico a la emergencia. Se hace la respectiva preoxigenación, la preparación farmacológica y se hace el intento de intubar. Si es adecuado, nos vamos a manejo post-intubación. Si el intento no es adecuado, valoramos si hay dificultad para mantener la oxigenación. Esto es a través de la ventilación. Si el paciente se ventila, se realizan 3 intentos de intubación endotraqueal por el personal más experimentado. Si el paciente no se ventila, vamos al algoritmo de la vía aérea fallida. El algoritmo de la vía aérea fallida, ¿qué es una vía aérea fallida? Es la condición NILO, es decir, el paciente no se intuba y no se ventila, y eso es catastrófico. Se resume en que hay que abordar entonces las vías quirúrgicas de la vía aérea a través del acceso frontal del cuello, que sería la cricotiroidotomía por punción o quirúrgica. Esta es la última actualización de la DAS sobre el manejo de vía aérea difícil, que nos dice que ante la presencia de factores o condiciones que nos predispongan a una vía aérea difícil, debemos seguir con, por lo menos realizar un intento de intubación a través de la laringoscopía convencional. Entonces se harán 3 intentos por el personal o por la persona que esté mayormente capacitada. Si en el primer intento hay falla, pedir ayuda. Esto es laringoscopía, utilizar dispositivos de vía aérea avanzada como la máscara laringea o coger el set de vía aérea quirúrgica. Si estos 3 intentos fallan, nos vamos entonces a intubación fallida. Vemos si el paciente se puede oxigenar. Podemos oxigenar, lo primero que hay que hacer es un dispositivo suprarrótico de segunda generación porque nos permite la intubación del paciente otra vez. No más de 3 intentos. Si esto falla, la máscara facial con balón reanimable. Si es efectivo, paramos, comunicamos y valoramos. Despertamos al paciente, esperamos a un experto o intubamos a través del dispositivo suprarrótico. Si la ventilación falla, declaramos entonces vía aérea fallida, el paciente intubable no ventilable y es catastrófico. Eso es la verdadera emergencia de la vía aérea, una vía aérea crash. ¿Qué hacemos? Cricotiroidotomía con bisturí. Muchas gracias. Traumático, que supone está asociado a una alta mortalidad. Empezamos recordando entonces qué es el shock hipovolémico o qué es el shock. Y en términos, tenemos que el shock no es más que un estado clínico que pone en riesgo vital la vida del paciente, ¿ok?, de alta mortalidad, que se va a caracterizar por presentar hipoperfusión tisular, que no es más que es dado por un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno a ese tejido. Y esto finalmente nos va a provocar una alteración metabólica celular hasta generar disfunción mitocondrial y finalmente puede llevar al paciente a una falla multiorgánica. Entonces, como puntos claves del shock, tenemos hipoperfusión tisular, nos lleva a la hipoxia tisular, una disfunción celular que va a ir a una vía de metabolismo por metabolismo anaerobio e disfunción mitocondrial, y finalmente, si esto progresa, va a llevar al paciente a una falla o una disfunción multiorgánica. Tenemos que el shock pasa por diferentes fases, ¿ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque es vital que nosotros pudiésemos diagnosticar a todos los pacientes en la fase del pre-shock o un shock compensado, que es donde vamos a poder tener la oportunidad de recuperar mucho mejor ese paciente. Entonces, en la primera fase vamos a más adelante a ver con detalle
el organismo va a poner en marcha mecanismos compensadores que van a permitir que exista una perfusión selectiva de órganos preferenciales, específicamente miocardio, corazón y cerebro. Finalmente, cuando pasamos al shock descompensado, estos mecanismos compensatorios se pierden, ¿ya? Ellos tienen un tiempo para esa protección. Y entonces el paciente pasa por un proceso de hipoperfusión generalizada que ahí nos complica más la cosa. Y finalmente un shock irreversible cuando ya tenemos un daño celular, lisis celular, y realmente retornar a un paciente un shock irreversible es muy complejo y tiene una alta mortalidad. Entonces, ¿cuántos tipos de shock tenemos? Tenemos shock cardiogénico, recordamos una disfunción miocárdica, obstructivo, taponamiento cardíaco, por neumotorax a tensión, hipovolémico, que una de las causas principales son hemorragias, que trataremos el día de hoy, y distributivo, que es el shock característico que observamos en la sepsis. El shock hipovolémico de tipo hemorrágico, entonces, va a ser esa hipoperfusión inadecuada, dada por un desequilibrio entre ese aporte y consumo de oxígeno tisular que está dado por una pérdida, un compromiso del volumen intramuscular, por una pérdida hemática. ¿Por qué es importante? Es la tercera causa de muerte traumática en el mundo, ¿ok? Y según el consenso, el último consenso de la conferencia para hemorragias traumáticas en pediatría del 2023, representa entre 1.000 a 2.000 muertes pediátricas al año, que el 40% de estas pudiese ser prevenible. Representa el 35% de las muertes obstétricas y tiene una población de riesgo que es bastante, pacientes bastante jóvenes, entre 20 y 39 años, un 25 o un 30% fallece por shock asociado a trauma. Y este tipo de patologías representa del 50 al 75% del consumo de hemocomponentes. Entonces, dentro de su etiología, como les comenté, podemos clasificarla en no hemorrágica, que tenemos muchas causas ya conocidas, pérdidas gastrointestinales, cutáneas, renales, y hemorrágico, que puede ser de causas traumáticas, una de las más frecuentes. Hemorragias digestivas también son bastante frecuentes en la emergencia, obstétricas, vasculares o incluso por coagulopatías. Y acá me voy a detener un momento para recordar un poquito de la fisiopatología del shock hemorrágico, porque ahí está la clave de su tratamiento. Entonces, recordemos que la volemia en un adulto representa entre un 5, un adulto niño, un 5 o un 7% de su peso corporal. Nosotros podemos utilizar a manera práctica este cálculo, 70 ml por cada kilo de peso, y nos va a dar un estimado de la volemia de ese paciente. ¿Por qué es importante? Porque a veces referimos, no, tuvo una pérdida de 750 ml, no fue tan importante. Pero el paciente es una femenina y pesaba 40 kilos y representaba al menos un 30% de su volemia. Entonces, eso para mí es importante. ¿Qué sucede si este paciente pierde un 15% de su volemia? Vamos a entrar entonces en lo que es una fase de shock compensado. Va a haber una disminución del gasto cardíaco porque hubo esta pérdida. ¿Qué sucede? Se activan estos mecanismos compensadores. Entre ellos, primero va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca para poder reponer esa disminución del gasto cardíaco. Existe entonces vasoconstricción periférica en esta fase para generar lo que es una perfusión selectiva y mantener un buen aporte de oxígeno a lo que es corazón y cerebro. Y entonces, ya que ustedes tienen la primera fase del shock hipovolémico hemorrágico, ¿qué pasa? Que aquí el paciente está taquicárdico o ligeramente taquicárdico, pero no está hipotenso. ¿Y qué pensamos a veces? No está hipotenso, está bien, no está en shock. Entonces, esta es la clave, por el poder identificar precozmente esta fase y a nosotros reponer en este momento esta volemia, el paciente no debe progresar a los estadios posteriores.
que son mucho más difíciles de corregir. ¿Qué sucede si este paciente entonces no corregimos la causa, no nos damos cuenta que hay una hemorragia quizás interna y ya lleva 30% de pérdida de su bulimia? Estos mecanismos flejan y este paciente pasa de una vasoconstricción periférica generalizada a una vasoplegia, vasodilatación. Fleja este mecanismo, el paciente cae en hipotensión y estos órganos comienzan a sufrir aún más. Comienza a presentar oliguria porque hay una disminución de la perfusión renal, el paciente presenta alteración del estado de conciencia porque ya hay disminución de esa perfusión cerebral y tenemos falla respiratoria, quedando poco de este flujo a la parte cardíaca que ya no está compensando. Entonces, ya en este punto, ¿por qué lo traigo? Para recordar acá el tratamiento, porque yo a este paciente le repongo esta cantidad de bulimia y este paciente ya no me va a salir tan rápido como en esta fase, porque está en vasoplegia. Ya yo aquí necesito soporte vasopresor para ayudar a este paciente a salir del shock. Entonces se complica la cosa. Además, si nos vamos a la parte más micro, pasan otras cosas. Esa hipoperfusión generalizada genera hipoxia celular, acidosis. La acidosis nos complica, genera mayor coagulopatía, ¿okay? Hace que este estado del endotelio pierda su actividad procoagulante o reparadora, hay hiperfibrinólisis y va a acelerar esa hemorragia. Y finalmente hay autólisis celular, éstasis capilar y edema intersticial. Y aquí llamamos que ya esto es un shock irreversible. En el endotelio tenemos, esta es la capa endotelial. Por dentro de él hay una pequeña capa que lo recubre, ¿okay? De proteoglucanos y peptidoglucanos, que es conocida como glucocales. Esta pequeña capa es muy importante. Y la traemos para recordar que ella es rica en heparán y coinitrilsulfato. Asimismo, representa una reserva de hasta 1 litro de plasma. ¿Qué sucede? Que cuando hay shock, el mismo daño y la misma hipoxemia puede destruir este glucocáliz. Lo que nos pasa entonces a un estado de heparinización endógena porque se libera todo este heparansulfato, entonces va a ser más difícil que mi paciente coagule y pueda controlar esa hemorragia. Y además, si yo realizo una reperfusión, una administración de líquida excesiva, yo genero un segundo daño glucocáliz. Y ahí está la clave entonces de cómo vamos a guiar la resucitación. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos clínicos importantes para mí? Y los traigo justo en este orden, porque todos siempre pensamos en la hipotensión. La hipotensión va a estar en las últimas fases. Yo voy a buscar llenado capilar. Aunque parezca muy simple, eso me ayuda, porque ya cuando hay un aumento en el tiempo del llenado capilar, ya yo sé que hay una vasoconstricción periférica. Y están activados mecanismos compensatorios. Y es mi mejor momento para iniciar la terapéutica. Finalmente, la taquicardia es un buen síntoma. El paciente lo vemos que está taquicárdico, pero presión arterial normal. Y pensamos de todo. Pensamos que eso es por el dolor, está nervioso. Y no pensamos en el shock. Importante acá, de repente es un paciente de 60 años, hipertenso y él toma beta-bloqueantes. No nos va a hacer taquicardia. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Índice de shock. Me parece que de las medidas que podemos, de los test que existen para poder predecir, iniciar protocolo de transfusión masiva, el índice de shock es uno de los más sencillos y uno de los bastante específicos que hay. Es sencillamente dividir frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. Si yo tengo un índice de shock mayor de 0.8, eso me predice que este paciente va a requerir protocolo de transfusión masiva. Si mi índice de shock es mayor de 1, tiene una alta mortalidad este paciente. Y este índice de shock lo podemos obtener desde inicios de las fases iniciales, cambios en él. Hipotensión, cuando ya estamos en fase tardía, como les comenté. Y alteración del estado de conciencia, ya cuando esa perfusión cerebral está reducida. Finalmente, ¿cómo se clasifica
Según la TLS y la clasificación del Colegio Americano de Cirugía, se clasifica el shock hemorrágico en 4 grados. ¿Según qué? Según las pérdidas y según el volumen, según los signos clínicos y las fallas multiorgánicas. Fíjense que acá vemos cómo pasa nuestro paciente desde una fase compensada, donde la presión arterial está normal, no tenemos taquicardia, a ir descompensando todos estos órganos hasta disminución del gasto urinario. ¿Ok? Un dato importante es que es mucho más preciso basarse en el porcentaje de volemia, porque como les digo, para una persona de 80 kilos, 750 ml quizás sea un grado 1, pero si mi paciente pesa 40 kilos, es un porcentaje importante y puede dar grados más avanzados de shock. También nos ayuda a predecir, según los porcentajes de pérdida o de volemia, cuándo vamos a iniciar reposiciones hemáticas. Y en cuanto a la evaluación, es importante hacerla muy rápida. Recuerden que son pacientes que vienen traumatizados, politraumas. El ABCD clásico, como ustedes lo conocen, acá se prioriza la parte de circulación, presión, y pasa a un tercer plano a la vía aérea, ¿ok? Y el resto del examen físico, exposición, examen neurológico. La ecografía fax es fundamental, el poder precisar si hay algún tipo de hemorragia en alguno de estas ventanas, ¿ok? Y se hace también en su secuencia adecuada. Apoyarnos en imágenes, en la parte radiológica, buscando algún tipo, ¿ok? Si es un trauma cerrado, algún tipo de sangrado abdominal. ¿Qué sucede a veces? Y por eso está esta imagen. A veces el paciente llega con una fractura de fémur. Y bueno, eso lo escanean completo. No hay sangrado o trauma torácico ni abdominal. Pero es que fíjense que solamente el fémur puede tener un sangrado de 1000 a 2000 cc. Y eso es importante para mi paciente. Y eso lo puede llevar a un shock hipovolémico. ¿Ok? Entonces también es importante verificar la causa, identificar el shock y finalmente vamos a hacer las pruebas en el laboratorio pertinente, su hematología completa, una gasometría para ver en qué grado de acidosis estamos y eso nos ayuda a ver qué severidad de shock tengo. Y finalmente las pruebas de incluso fibrinógeno, estas pruebas de funcionalismo plaquetario para reponer posteriormente o hacer estas correcciones específicas. Pero esta es la entrada. ¿Qué hacemos entonces en el tratamiento? A modo de síntesis les traje esto. Primero, toda hemorragia se debe controlar. ¿Okay? Yo no puedo estar pasándole hemoderivados al paciente, pero el paciente sigue sangrando. Yo debo corregir al mismo tiempo. Esto se hace en unísono. Control de la hemorragia, ya sea hemostasia mecánica, vendaje, un control específico, ¿okay? Reanimación hemostática. Las nuevas tendencias de las últimas actualizaciones en shock hipovolémico de tipo hemorrágico traumático recomiendan priorizar productos sanguíneos sobre cristaloides, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos hacer una reanimación muy brusca con cristaloides, hacer hemodilución y mayor daño. Recuerden que el cristaloide no tiene hemoglobinas y no me va a dar ese transporte de oxígeno. Finalmente, el uso de sangre total actualmente viene en tendencia a hacer la elección a hemocomponentes individuales. Para esto debemos tener establecidos protocolos nacionales dentro de los bancos de sangre que estén en un acuerdo. En Estados Unidos se está llevando este uso de elección. Fíjense que en los últimos estudios se analizó cuál era la cantidad de líquido ideal, porque a veces decimos, no pasaron el cristaloides, pero ¿cuánto? Entonces, con soluciones al 0,9 se estimó que pacientes que tenían menos de 300 ml aumentaba la mortalidad. Claro, nos quedamos cortos, por decirlo así. Pero que aquellos que superaban los 1250 también aumentaba la mortalidad, porque yo hacía daño por reperfusión y hemodilución. Vasoplejía, si ya yo estoy en una fase de un shock descompensado, yo tengo que hacer todo esto, pero añadir el vasopresor. Y eso lo puede hacer el médico desde la emergencia.
Y finalmente la cirugía de control de daños si es pertinente y poder controlar definitivamente el sangrado. Entonces, en la terapéutica con hemoderivados, ¿qué es lo nuevo? Los hemoderivados individualmente se sabe que hasta una cuarta parte de su contenido está constituido por estabilizantes y conservantes, lo que me reduce esa cantidad importante de hemoderivados. La administración de hemoderivados individuales en relación 1-1-1, un hemodiderivado de un concentrado globular, plasma fresco congelado planetario, no demostró ser superior a la administración de sangre total. La administración de sangre total sangre total o entera disminuye la mortalidad. Y la administrar sangre total tipo O con inmunoglobulina G menor de 200 demostró reducir los tiempos en el aporte sanguíneo. Porque esto es muy importante. Tiempo es vida. No es lo mismo darle el aporte sanguíneo al paciente dentro de la primera hora que administrárselo 24 horas después. Hay mucho daño y la fase donde yo lo voy a conseguir es muy avanzada. El uso excesivo de líquidos cristalóides se asocia a mayor mortalidad. Y en el caso de los crioprecipitados, no es a todos. Cuando yo observo fibrinógeno menor de 150, estaría indicado el uso de crioprecipitados. Entonces, estas premisas son importantes. Menos cristaloides y más sangre y tiempo es vida. Finalmente, otro tips que entra, otro medicamento que entra a esta terapéutica es el ácido tranexámico. Desde hace un tiempo, desde hace años, y se cierra el estudio CRASH para el 2022, se pudieron analizar en este estudio 20.111 pacientes con shock hemorrágico traumático, al cual se les administró antes de las primeras horas o dentro de las 3 primeras horas posteriores a la lesión 1 gramo de ácido tranexámico, demostrando una disminución de la mortalidad de hasta un 30%. Por lo tanto, el ácido tranexámico entra dentro de los protocolos. Es decir, un paciente recibe paciente con sangrado, inmediatamente ustedes pueden aplicar el primer gramo. Esta dosis se podía repetir en caso de ser necesario a las 8 horas o a las 24 horas. Y se demostró esa reducción de la mortalidad, fíjense que de hasta en 6 a 24 horas. ¿Qué tenemos a futuro? Aunque parezca bastante, sorprendente, sí, sangre artificial. En eso se está estudiando. Se están tomando muestras humanas y de bovinos, para analizarlas y a través de transportadores artificiales de oxígeno o perfluorocarbonos, estos sirvan como medio de ese transporte de oxígeno y poder elaborar sangre artificial, que va a tener bastantes beneficios. No requiere pruebas de compatibilidad, son libres de infecciones, tienen una vida útil prolongada y no requieren refrigeración. Este sería el futuro. ¿Qué es importante? Establecer diagnósticos diferenciales, porque a veces nos podemos quedar, no, shock hemorrágico, el paciente sigue hipotenso, no responde, tiene vasopresores, pero descartemos un shock obstructivo, paciente que politrauma puede tener un neumotórax de tensión, un tamponamiento cardíaco, shock cardiogénico por una contusión miocárdica, hay que descartarlo. Si tuvo una lesión cervical medular, un shock neurogénico, siempre es importante, y ambos diferentes tipos de shock pueden estar solapados en un mismo paciente. Y finalmente, si el paciente tiene criterios infecciosos, pensar en un shock séptico que esté acompañando al cuadro. Conclusiones: debemos actuar como un equipo multidisciplinario profesional, Aquí van a intervenir cirujanos, emergenciólogos, intensivistas, enfermeros, traumatólogos, ahí vamos a llamar a todo el mundo, incluso radiología. Importante la reanimación integral y temprana de este paciente, y los resultados van a ser dependientes de que la fase en que consigamos al paciente, el tiempo de atención, la edad del paciente. Las edades más extremas de la vida, niños y ancianos, tienen una mortalidad mucho mayor. Y bueno, muchas gracias.
De hoy es promover y divulgar las técnicas de RCP para salvar más vidas humanas en el mundo. El objetivo es educar a la población, hacerla cada vez más consciente de la necesidad de aprender a hacer RCP a todo paciente que se desmaye o se muera delante de nosotros. Para así, todo paciente que se muera delante de uno, que ha atendido inmediatamente, tiene más chance de resucitar, de ser rescatado de la muerte. ¿Cómo se define lo que es el paro cardiorrespiratorio? Fíjense, interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y circulación espontánea. ¿Cuál es el mensaje de esa diapositiva? Número uno, que brusca e inesperada, que ocurre en un paciente que es demasiado joven para morir. Y segundo lugar, potencialmente reversible, que si actuamos con rapidez y con calidad, el paciente puede ser resucitado. Los mecanismos que conllevan a un paro habitualmente son 4, son las arritmias. 2 de ellos, la FB y la TB sin pulso, son los llamados ritmos defibrilables. Y la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son los no defibrilables. Son los 4 mecanismos que nos llevan al paro. Se creó, como todo el mundo quiere hacer las cosas como mejor le parece, hay asociaciones que crearon lo que se llama la cadena de supervivencia para el manejo del paro, para que todo el mundo maneje el paro de igual manera. Hay una cadena para el paro intrahospitalario y una cadena para el paro extrahospitalario. ¿Qué es esa cadena? Son una serie de actuaciones que tenemos que hacer para manejar esos paros. Últimamente se anexó el último anillo, que es la fase de recuperación. Vamos a ver qué consiste el soporte básico. Fíjense eso. A nosotros llega un paciente que se desmaya. Fíjense. Número 1, el paciente se desmaya. Siempre es importante cuando uno aborda a un paciente en RCP asegurar la escena. Que la escena sea segura para mí. Porque si no, van a ser 2 los muertos. El que está ahí y yo. Entonces tenemos que evitar eso. Entonces, número 1, asegurar la escena. Entonces, llamar al paciente. Si el paciente no responde, inmediatamente yo pido ayuda. Activo el sistema de emergencia. Una vez que yo haga esto, tengo 10 segundos para demostrar si tiene o no pulso o si respira o no. Entonces, si el paciente no responde, está inconsciente, y el paciente tiene pulso y respira, yo lo coloco entonces en posición de seguridad, está vivo y esperando que llegue la ayuda. Si el paciente está inconsciente, no responde, pero tiene pulso y no respira, entonces le doy soporte respiratorio. Le doy una respiración cada 6 segundos, o sea, 10 por minuto. Si el paciente no responde, pero no respira y no tiene pulso, estamos en presencia de un paciente que está en paro respiratorio. Entonces, comenzamos inmediatamente la RCP básica, ¿okay? Es dar masaje cardíaco de alta calidad y soporte respiratorio si tenemos conocimiento o nos han formado para eso. Si la persona no tiene conocimiento o no ha sido formado en dar respiración boca a boca o dar soporte respiratorio, únicamente se acepta dar masaje cardíaco. Masaje cardíaco de alta calidad, 100 a 120 de frecuencia, con una fuerza suficiente para deprimir el esternón 5 a 6 centímetros. Evitar las interrupciones, si ocurre, que no sean mayor de 10 segundos, y permitir que el tórax se expanda, porque el corazón se llena cuando el tórax se expande. Entonces, el paciente no responde, el paciente no respira, el paciente no tiene pulso, estamos ante un paro. Yo comencé las maniobras de ERCP, pedí ayuda, llegó la ayuda, me trajeron el DEA. Al llegar el DEA, yo coloco el DEA.
Una vez coloque el DEA, ahí los automáticos, los semiautomáticos que trabajan, ellos hacen todo. Entonces, yo coloco el DEA y veo el ritmo. Si el ritmo es una FB o una TB sin pulso, es un ritmo desfibrilable. Entonces, desfibrilo. ¿Con cuánto desfibrilo? Si tengo un monitor desfibrilador que es monofásico, de los viejos, con 360 joules. Si es bifásico, de los nuevos, habitualmente es de 120 a 200 joules, dependiendo del fabricante. Pero como yo no sé en ese momento, debo buscar un manual para ver cuál es, entonces yo coloco 200 joules, lo máximo. Entonces, yo al paciente tiene un ritmo que es una FB, TV sin pulso, desfibrilo. ¿Con cuánto? Con 200 joules. Inmediatamente que yo desfibrilo, no voy a ver el monitor para saber si el paciente salió o no del paro, porque el paciente no salió del paro, el paciente está en asistolia prácticamente, el paciente, yo lo desfibrilé, está en cero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reiniciar inmediatamente las maniobras de RCP para que el corazón se perfunda y el corazón arranque en un ritmo mejor que el que tenía. Entonces, eso es. Una vez que yo desfibrilo, inmediatamente inicio las maniobras de RCP por 2 minutos. Después de 2 minutos es que yo voy a revisar a ver si el paciente salió o no del paro. Entonces, si el paciente persiste, reviso. Si el paciente persiste en FB o desimpulso, yo vuelvo a aplicar una segunda desfibrilación. Si vamos a este lado, si el paciente veo que es un ritmo no desfibrilable, que es una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, pronóstico es malo. ¿Qué tengo que hacer? No se desfibrila, sino reinicio inmediatamente las maniobras de RCP con compresiones torácicas y soporte ventilatorio, ventilación, por 2 minutos. Cada 2 minutos yo voy a revisar si el paciente salió del paro. Si salió del paro el paciente, viva Dios. Si no salió, tengo que seguir. Se dice que habitualmente más de 20 minutos en asistolia, habitualmente el pronóstico es malo. Si el paciente, estos son programas hechos por las AHA, es Estados Unidos. Ahí hay mucha ingesta de drogas, de narcóticos. Entonces, si usted está en presencia de un paciente, bien sea que sea un rector lego o uno profesional de salud, de sospecha de ingestión de narcóticos o de drogas, entonces usted tiene la obligación de administrar naloxona al paciente. Si el paciente, usted sospecha o tiene confirmación de ser de un paciente en COVID, usted tiene que darle RCP, pero tiene que, se acuerden, asegurar la escena, y la escena se asegura es con mi traje el equipo de protección personal. Y el otro es, si lo voy a ventilar, tengo que usar los filtros EPA. Entonces, no quiere decir que porque tenga COVID, yo al paciente no lo voy a resucitar, sino que tengo que asegurar mi escena. Y mi escena se asegura es con mi traje de protección personal y con los filtros EPA. El paciente está en emergencia, el paciente me llega en emergencia, yo estoy en emergencia, estoy en un servicio de medicina interna, estoy en una obstetricia, donde sea que esté, el paciente me cae en paro. Inmediatamente cuando cae el pelo, el paciente no responde, no respira, no tiene pulso. Y estamos ante una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué tengo que hacer? Yo coloco inicio las maniobras de RCP inmediatamente. Coloco el monitor. Fíjense eso. Vamos a hablar soporte avanzado que se hace en la emergencia del hospital. Número 1, coloco los electrodos. El ritmo que yo veo es un ritmo que es una FB o TB sin pulso, es un ritmo desfibrilable. Entonces, ¿qué hago? Desfibrilo. ¿Con cuánto? Con 200 joules si es bifásico o 360 si es monofásico. El paciente, yo desfibrilo. Cuando desfibrile, inmediatamente comienzo las maniobras de RCP por 2 minutos. Después de 2 minutos es que yo voy a revisar nuevamente si el paciente salió o no del paro. Cuando yo haga eso al paciente, lo aborde, inmediatamente agarro una vía venosa. Si no puedo, utilizo la vía intraósea. Son las 2 vías que se prefieren en el paciente en paro. De elección es la vía venosa. En adultos, de elección es la vía venosa. Una vez que yo haga esto, tenga 12 minutos, reviso otra vez
Si el paciente se encuentra en FB o TB sin pulso, entonces inmediatamente aplico una segunda desfibrilación. ¿Con cuánto? Con 200 Joule. Si es bifásico y 360 si es monofásico. Inmediatamente de esto comienzo con reinicio la maniobra y comienzo con la adrenalina. La dosis es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. No se usa más dosis, no se usa dosis más alta, no se usa más cerquita, sino 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Entonces, ya va la segunda desfibrilación. Recuerden, la adrenalina en pacientes que tengan paro, cuyo mecanismo sea una FB o TB sin pulso, se usa después de la segunda desfibrilación. Luego el paciente, a los 2 minutos de RCP, yo reviso nuevamente el ritmo. Si el ritmo sigue siendo la FB o el TB sin pulso, aplico la tercera descarga. ¿Con cuánto? Con 200 Joule si es bifásico y 360 si es monofásico. Una vez que yo aplique esa descarga, inmediatamente reinicio las maniobras de R por 2 minutos más. Y comienzo entonces. El paciente con esto que está aquí, si ya ha dado 3 desfibrilaciones, ya puedo hacer diagnóstico de una FB o TB sin pulso refractaria a la desfibrilación. Si estamos en presencia de ese diagnóstico, comenzamos con las drogas antiarrítmicas, que son 2, la amiodarona o la lidocaína. ¿Cuál es mejor que otra? Las dos son iguales, usa cualquiera, la que tenga a la mano. Nosotros usamos de elección la amiodarona por la facilidad, porque son 2 ampollas en la vena STAT, son 300 miligramos en la vena STAT, y luego una segunda dosis a los 5 minutos. Lidocaína es 1 a 1.5 miligramos en bolo, sencillito, 100 miligramos en bolo STAT, y luego segunda dosis a los 5 minutos de 50 miligramos. Entonces, esta es la escala y seguimos. Si el paciente sigue en FB sin pulso, yo sigo haciendo la desfibrilación. ¿Con cuánto? Con 200 Joule, 100 bifásico o 360 si es monofásico. Fíjense en esto, la secuencia que seguimos. Después de esta desfibrilación, que es la tercera, comenzamos con la antiarrítmico. Después de esta viene la cuarta. Ahí seguimos con la adrenalina. La quinta, le damos la segunda dosis de antiarrítmico y ya. Luego viene la sexta, la séptima, entonces va a ser cada 4, 6, 8, 10, son para aplicar la adrenalina. Ya no se usa más antiarrítmica. Yo me quedo con la maniobra y con la droga adrenalina. Si el paciente, yo tuve la mala suerte, el paciente, que el ritmo sea una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, el pronóstico es más reservado, entonces únicamente me queda comenzar rápidamente. Hay trabajo que dice que mientras más precozmente se inicie la adrenalina en pacientes cuyo mecanismo de paro sea la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, tenemos más chance al paciente de sacarlo del paro. Entonces, inmediatamente que yo haga el diagnóstico de la arritmia que está produciendo el paro, que sea una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, yo comienzo con la adrenalina. Mientras más precozmente me administre, más chance tengo al paciente de sacarlo del paro. Entonces, una vez que la administre, le doy 2 minutos de RCP al paciente, y a los 2 minutos reviso a ver si el paciente salió o no del paro. Si el paciente aún persiste en asistolia, me toca cada 2 minutos utilizar la adrenalina y cada 2 minutos revisar la maniobra y ver si sale el paro y seguir las maniobras de RCP. Si el paciente tengo la suerte y me pasa para acá, entonces comienzo con el protocolo de manejo de la FB y TB sin pulso. Ya veremos hasta cuándo yo doy la maniobra de RCP. Fíjense esto, siempre que yo tengo, aquí hay 2 cosas importantes. Número 1, cómo yo monitorizo si estoy haciendo una maniobra bien o mal. 2 cosas importantes. Número 1 es el CO2 expirado. Se dice cuando yo estoy dando una maniobra y tengo un CO2 expirado mayor de 10, tengo más chance al paciente de sacarlo del paro. De elección se prefiere mayor de 20 milímetros de mercurio. Otra forma es manejar, si el paciente tiene una UCI y tiene una vía arterial, es vigilando o monitorizando la presión arterial diastólica, que debe estar mayor de 40. Si está una presión arterial diastólica menor de 20,
lamentablemente esas maniobras están dadas de forma inadecuada. Siempre también es importante que cada vez que yo esté dando, o siempre que esté al paciente reanimándolo, tengo que estar pensando en las posibles causas. Después de las 20 semanas llega en paro, es importante varias cosas. Número 1, desplazar el útero hacia la izquierda, para así descomprimir la vena cava inferior y facilitar el retorno venoso, y así hacer más fácil la maniobra de RCP. Fíjense qué cosa importante tenemos que cuidar con una paciente embarazada que llega en paro. Número 1 es el desplazamiento del útero hacia la izquierda. Hay la maniobra bimanual y la maniobra monomanual. Se prefiere la maniobra monomanual. Número 1. Número 2. La mujer embarazada es una vía aérea difícil habitualmente porque tiene la lengua de excreción, más de lo que la tiene, ¿verdad? La excreción de la lengua, se le matizó, la boca pequeña, entonces una barriga que va creciendo, le comprime el tórax, entonces dificulta. La mujer embarazada tiene disminución de la capacidad funcional residual, por lo tanto tolera menos la hipoxia. Entonces eso va a ser una vía aérea difícil la mujer embarazada. Entonces es importante hacer un control, avanzar la vía aérea lo antes posible. Número 1. Si la paciente tiene una preeclampsia y está recibiendo magnesio, omitir el magnesio y dar calcio. También ese punto también es importante. La otra cosa es que preparar al equipo de cesárea para hacer una cesárea peri-mortem en 5 minutos. Fíjense, en 5 minutos. Veamos lo que significa esto y lo que se hace en la maternidad de nuestro país. En 5 minutos yo debo tener este paciente ya sacarla del paro. Si no, yo tengo que sacar a ese muchacho en 5 minutos. ¿Por qué? Porque saco el niño en 5 minutos, lo salvo, lo puedo salvar. 1. Y número 2, facilito las maniobras de RCP en la mujer embarazada. Porque entonces quito la compresión y facilito entonces el retorno venoso. Es importante eso. Inmediatamente llegue una paciente embarazada en paro de maternidad, yo tengo que activar el equipo de cesárea. Porque en 5 minutos debe estar la paciente resuelta de su paro, o si no, hecho ya la cesárea. Fíjense, este es un procedimiento que es el ECMO, que es la circulación extracorpórea en pacientes en paro. Si usted demuestra que hay convulsión, bien sea porque la vio o porque demostró con el electro, usted trata ese cuadro de convulsión. No se debe establecer pronósticos en un paciente posparo, porque dice, no, la pupila está mediática, el paciente no responde, el paciente no hace nada, posparo es inmediatamente posparo. No, sino esperar más de 3 días. Se exigen habitualmente 72 horas de espera, dando al paciente una neuroprotección. ¿Okay? Después de 3 días es que yo puedo emitir con tranquilidad el pronóstico del paciente, manteniendo siempre el control de temperatura, manteniendo siempre, cumpliendo la resonancia, cumpliendo el control del electro y cumpliendo, ahora se está buscando lo que se llama una troponina cerebral. ¿Qué significa eso? Una enzima, una sustancia que el cerebro produzca y que pueda yo controlar o determinar y que me dé un pronóstico del paciente. Hasta el momento es la famosa enolasa neuronal específica, que es la que se dice que si da un valor menor de 17 nanogramos después de 3 días, pareciera que hay un pronóstico mejor al paciente. Este paciente, ya les dije al comienzo, que se anexó un anillo, que es el anillo de la recuperación. Este paciente no se egresa de la UCI a su casa así como así, sino hay que adaptarlo nuevamente, analizar y estudiar su estado depresivo, su estado de conciencia, su estado cognitivo, su relación con la sociedad. Hay que volver a adaptarlo, tener un espacio más o menos de 3 meses para reengancharlo o agregarlo otra vez a la sociedad. Entonces es importante esta fase. Decíamos ahora al inicio, ¿hasta cuándo damos RCP? ¿Okay?
Si estamos en la básica, ¿dónde? ¿Qué hacemos? Si el paciente tuvo un paro no presenciado, si el paciente no tuvo retorno a la circulación espontánea, si el paciente no se le aplicó ninguna descarga eléctrica durante la RCP, el paciente, ahí suspendemos la RCP. ¿Okay? No seguimos dando RCP. Si estamos en el hospital y el paciente que estamos en RCP, vemos, número 1, que el paciente tuvo un paro no presencial. Segundo, que el paciente, nadie se le acercó y nadie le dio RCP básica. Tercero, si el paciente no tuvo retorno a la circulación espontánea. Y cuarto, si el paciente no le fue aplicado ninguna descarga eléctrica, si están esos 4 criterios, el paciente no debe ser resucitado. Si falta uno de ellos, se continúa la resucitación.